Vayan a Romanos capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tienen? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley inscrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Vale la pena estar en el evangelio? Amén. Oramos en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Ante tu presencia estamos, Señor, rogando que hoy nos instruyas, que hoy nos ilumine con tu Espíritu Santo y que nos pongamos de acuerdo, y que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro ser, llegue al alma, llegue al espíritu, llegue a los tuétanos, llegue a las coyunturas y llegue, Señor, a lo profundo de nuestro ser, de modo que de aquí salgamos reedificados, de aquí salgamos reencauzados en el camino. Bendice también a todo oyente de esta palabra en cualquier tiempo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Hoy hablaremos entonces del día en que Dios juzgará los secretos de los hombres. En la enseñanza anterior hablamos acerca de que la gente buena también es gente pecadora. ¿Se recuerdan? Dijimos que el infierno se está llenando de gente buena y el reino del Señor de gente mala. ¿Por qué razón? Mucha gente vive confiada en sus buenas obras, y cuando uno les hace la invitación a venir a los pies de Cristo, dicen: no, yo soy buena gente. Yo estoy mejor así como estoy. Yo soy mejor que muchos que van a la iglesia día a día. Y confían en sus buenas obras y no quieren escuchar el plan de salvación. Entonces, cuando mueren sin Cristo, o cuando sea el día del arrebatamiento, si todavía están en ese plan, se quedarán a la gran tribulación. En cambio, hay muchos malos haciendo barbaridades en el mundo ahora. O ustedes, por ejemplo, que vienen de pecar. Yo también. El hombre que es malo hace barbaridades, y cuando oye el mensaje de salvación, es compungido en su corazón, se arrepiente de todos sus pecados, viene a los pies de Cristo recibiéndole públicamente, tal como Cristo murió públicamente por nuestros pecados. Confiesa sus pecados delante del Señor, se arrepiente de todo ello y desea volver atrás para dejar de hacer lo malo, pero le dice: Señor, no puedo volver atrás, por ello te ruego que me perdones. Y hace su confesión y se arrepiente y se rinde al Señor y le sirve de todo corazón. Dice que al que mucho se le perdona, ama mucho. Esa persona viene con todo su corazón amando al Señor, amando su palabra, con un arrepentimiento genuino, con una conversión verdadera. Recuérdese que la conversión es sencillamente cambio de camino, cambio de modus vivendi, cambio de modo de vida.
Entonces, esta persona muy mala, pero como hace el procedimiento establecido para ser salvo, entonces es salva. Por eso dije que los malos van con Cristo y los buenos al infierno, porque confían en sus buenas obras. Dios ha establecido las normas por las cuales juzgará un día al mundo, y la justicia de Dios o el juicio de Dios será conforme a su justicia pura, sin leudo. Será conforme a los grandes principios base para el juicio, y hemos estudiado ya el número 3 y hoy comenzaremos con el número 4. Quisiera saber si alguna persona me quiere mencionar esos 3 principios base para el juicio. De 6 llevamos 3. ¿Alguien me quiere mencionar uno? Que Dios juzgará por la verdad. Ese es el número 1 y está en el versículo 2 de este capítulo 2. Que el Señor juzgará conforme a la verdad, conforme a la realidad. Y el número 2 es que pagará según sus obras. Ese lo van a encontrar en el versículo 6 del capítulo 2. Y el número 3 fue el último que estudiamos. ¿Quién lo recuerda? Si leen ustedes el versículo 11, ahí lo van a encontrar, que Dios no hace acepción de personas. Muy bien, hoy entonces nos corresponde ver el verso del versículo 12, ¿verdad? Y allí encontraremos el principio número 4 de los principios base para Dios juzgar a los hombres. En la enseñanza anterior dejamos bien puntualizado, y me gustaría recordarles que Dios no estará observando solamente buenas cosas, es decir, lo bueno que haya hecho la persona, las obras buenas que haya hecho la persona, como que uno es generoso, que es buena gente con los vecinos, o con el prójimo, o en la iglesia. Usted puede presumir de buenas obras, pero si no hace la voluntad de Dios, si no hace el procedimiento que Dios ha establecido para que el hombre sea salvo, no podrá entrar al reino del Señor. Por ningún otro hay salvación, dijo Cristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, Jesucristo, hombre, el que nos ha redimido, el que tomó nuestro lugar. Dios le ha dado potestad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. Entonces, ¿no es bueno hacer buenas obras? Claro, todo eso es bueno, ser generoso, ser bondadoso, ser educado, ser correcto. Vamos a resumir todos sus principios axiológicos en uno. Ser una persona axiológica, ser una persona con buenos hábitos, una persona correcta, una persona moral, y eso es muy bueno. Pero Dios no estará juzgando en base a lo que usted cree, o en base a lo que usted piensa, o en base a lo que usted hace, sino que Él lo hará en base a los pensamientos que usted tiene y que nadie más conoce, en base a lo que sí Dios conoce, a esos pensamientos impuros que usted ha tenido, pero que a nadie le dice, porque ¿quién podrá meterse a sus pensamientos y conocer lo que hay en lo más íntimo de su corazón? Solamente dice la Biblia que lo hace Dios, que escudriña la mente y prueba los corazones. ¿Para qué? Para dar a cada uno según. Y ese es un principio base para el juicio de Dios. Así será la manera en que Dios juzgará. ¿Y por qué lo hace así? Hermana y hermano, porque su juicio es verdadero. Su juicio es con justicia. Él no va a favorecer a uno porque sea más simpático. Él no hace diferencia entre pobre y rico, entre grande y pequeño, entre gigante y enano. No hace diferencia porque usted
usted sea guapo o guapa, o porque sea feo y diga, este fue menos privilegiado en la tierra y ahora va a disfrutar. No, no, no. Vamos al principio 4 porque este no lo hemos explicado. El verso 12, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Esto se refiere a los gentiles, los que no estábamos bajo la ley en el tiempo de la ley, los que fuimos alcanzados por gracia. Pero dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Yo pienso, o creo, o percibo que alguna persona de las que están aquí estará maquinando, pero si hoy ya no estamos en tiempo de la ley, hoy estamos en tiempo de gracia. Hermana y hermano, la gracia no es libertinaje para pecar y no es la gracia excepción de culpabilidad. No. La Biblia habla claramente aquí acerca de cómo serán juzgadas las personas. Este cuarto gran principio base del juicio de Dios nos muestra o nos visualiza la justicia. Hay otra versión en la que se lee, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. ¿Ven? Los judíos, en cambio, tenían la ley y tienen la ley hasta el día de hoy, porque hay observadores de la ley hasta hoy, y serán juzgados por la ley por cuanto no la obedecen. Dígase en otras palabras, todo género humano será juzgado por pecar, aunque no tenga la ley mosaica, pero por el hecho de pecar será juzgado. Pero ¿cómo conoce el pecado? Si desconociera lo que está escrito en la palabra de Dios, de todas formas hay alguien que le predica la conciencia. Los judíos por su parte tienen la ley, y además tienen conocimiento de ella, pero esto no les va a salvar. ¿Por qué razón? Porque el siguiente verso, que es el 13, dice, no somos oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, ellos serán justificados. Dice alguien que a los pecadores están perdidos porque no han oído de Cristo y por eso no le han aceptado. He oído personas que dicen, Jesucristo no ha venido por su iglesia porque hay muchísimos pecadores que no se han arrepentido. Ninguna de estas afirmaciones es verdadera. El Señor no dice en ninguna parte en su palabra o en su ley que Jesucristo vendrá por su pueblo cuando todos se hayan arrepentido. Mateo 24:14 sencillamente dice, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces será el fin, o vendrá el fin, como dice la Reina Valera. No dice que cuando todos se hayan arrepentido, es cuando se haya predicado el evangelio en todas las naciones para testimonio. Pero ¿qué hace el testimonio? Cuando las personas escuchan el evangelio y lo rechazan, sencillamente rechazan a Cristo y su salvación, porque las personas serán juzgadas conforme al evangelio. Las personas, cuando escuchan el mensaje o la advertencia, son responsables y Dios cumple con su palabra, cumple con su promesa.
autoridad al pecador. Pero aquellos que la escuchan, aquellos que saben, pero no aceptan a Jesucristo, de nada les sirve. He conocido personas que hacen lo malo todo el día, ven videos o información muy pecaminosa, muy contaminada durante el día, y en la tarde antes de acostarse tienen una alabanza lista, una alabanza o un coro de adoración, y lo ponen en su dispositivo, en su teléfono, y se quedan dormidos con esa alabanza, y eso les alivia la conciencia. Pero es que no son los oidores de la palabra de Dios o los oidores de la ley los que son justificados ante Dios o los que quedan libres de culpa. No. Dios no declara justos ni da la vida eterna a aquellos que hacen buenas obras o que creen estar en lo correcto o que escuchan lo que es correcto, sino aquellos que creen en Jesucristo y que sus conductas son buenas y que evidencian que tienen un corazón regenerado, un corazón renovado. El simple hecho entonces de escuchar la palabra de Dios no justifica a nadie. El obedecer la palabra de Dios es que hace justos a los hombres y a las mujeres, porque abrazamos el plan de salvación. Somos justificados por el que es justo, ¿verdad? Vamos entonces al versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque su conciencia les predica. Aunque los gentiles no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto, cuando por su conciencia la obedecen, y aunque nunca la hayan oído, la conciencia les hace razonar que lo que están haciendo es malo. Entonces hay quien les juzgue, la misma conciencia. Dios les juzgará entonces en base a ello. No solo aquí en Potrero Grande, sino en muchísimos lugares se tiene la percepción equivocada de que cuando se desconoce lo que Dios manda hacer, entonces se puede aludir el juicio de Dios. Nadie podrá eludir la justicia divina por el hecho de desconocerla, mayormente cuando es voluntario. En una ocasión llegué a Roosevelt y vi a un jovencito bien apuesto, tatuado en gran manera en la entrada, esperando que lo atendieran. A un lado y a otro un guardia de presidio, y le dije a los guardias si podía hablar con el muchacho, y me dijeron que sí. Yo estaba uniformado y me le acerqué al muchacho a hacerle unas preguntas y a quererlo aconsejar, y le dije: ¿hay alguien que puede cambiar tu vida? Y me dijo: no creo. Y cuando le hablé de la Biblia y le hablé de Cristo, me dijo: sé que lo que usted me está diciendo es verdad. Cuando era bien pequeño, mi abuela me llevaba a la escuela dominical. Hoy que caí preso por mis malas acciones, ella trata de darme la palabra de Dios, pero yo no se la recibo, y mucho menos se la voy a recibir a usted. Yo le hice la pregunta: ¿por qué? Él me dijo: mi abuela misma me enseñó que el que sabe lo bueno tiene mayor condenación. Y me dijo: prefiero no escuchar lo que es malo y lo que es bueno para no tener
evitar que Dios me juzgue y me condene. Eso no es verdad. Porque hay voluntad de eludir ese conocimiento. Muchas personas ni siquiera están viviendo según el conocimiento que tienen. Y no quieren saber nada más porque la palabra a veces les es dolorosa. Un hombre en el trabajo estaba muy triste. Mi compañero o mi amigo Diego Sará ya murió. Se le acercó y le hizo una pregunta: ¿por qué usted siempre está triste? Y dijo: ustedes se alegran porque son cristianos. Yo no puedo tener esa dicha porque fui cristiano y yo cometí un pecado imperdonable. Yo blasfemé contra el Espíritu Santo y ahora yo no tengo perdón. Haga lo que haga, yo iré al infierno al morir. Y después del gran juicio final voy a ser lanzado al lago de fuego y ahí voy a estar eternamente. Ya no puedo. Al entrevistarlo acerca de lo que había hecho, no era blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando él escucha la noticia que le habían dado una definición equivocada acerca de lo que es la blasfemia contra el Espíritu, se alegró muchísimo y dijo: entonces tengo otra oportunidad. Hay personas, hermana y hermano, con falta de instrucción y por eso no buscan el abrigo del Altísimo, porque creen que ya perdieron ese derecho. Y hay mucha gente que no quiere oír la verdad para no ser responsable. Ambos están equivocados. Tenemos que vivir conforme la palabra nos manda a vivir, porque la palabra de Dios es el manual de vida. ¿Y por qué debemos vivir conforme a las Sagradas Escrituras? Porque Dios ha establecido un día en que juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. El Evangelio que es el medio para ser salvo. Esa es la norma o la base para el juicio. La idea de que yo voy a ser salvo porque soy buena gente, oiga, porque no he pecado, porque canto bastante, porque adoro bastante, eso es parte de que hay una regeneración por el Espíritu Santo en tu corazón, pero no es por eso que vas a ser salvo. Ustedes conocieron al difunto, no sé si se llamaba Fulgencio, pero Fulgencio decía. Él en una ocasión veníamos con el hijo de él, con el hermano Eimer de Petén. Me platicó desde Petén hasta llegar a su casa, incansable para platicar. Poca oportunidad le daba aún de hablar. Y cuando tuve la oportunidad y le dije que si deseaba ser salvo, él me dijo: yo ya no puedo ser salvo, Manuel. ¿Y por qué? Porque ya no tengo tiempo para hacer buenas obras. El que va a ser salvo, pero sin ningún problema, es Igmer, porque él anda de nación en nación predicando. Y vos, me dijo, ya estás predicando, pero te falta mucho para ser salvo. Tienes que predicar en otros lugares para que puedas ser salvo. Y le dije: ¿por qué me dice eso? Le dije: nosotros no predicamos, nadie predica, nadie hace culto porque quiere ser salvo. Entonces dice él: ¿y por qué no? Entonces respondió el hijo de él, mi hermano Imre, le dijo: nosotros predicamos porque somos salvos por la gracia de Cristo. Y me dijo: estás equivocado. Imre, también vos estás equivocado, no lo sabía. Pensé que estabas en lo correcto. Ustedes están predicando para salvarse. Yo ya no puedo. Y le hablamos acerca de que el único medio para ser salvo es Cristo.
Por ningún otro hay salvación más que por Cristo Jesús. Pero finalmente él, antes de morir, ustedes se dieron cuenta, un par de días antes de morir, no fue más, porque yo lo fui a visitar para evangelizarlo cuando estaba enfermo, y me salió a encontrar y me dijo: te quiero dar una noticia. ¿Y qué pasó? Le dije: ya soy evangélico. Y me prometió que iba a venir aquí, pero Dios no se lo permitió. Quizá él no hubiera perseverado, pero sí recibió a Cristo consciente con el pastor Jacobo. Entonces, oigan, hermanos, a veces se tiene la idea que por lo que nosotros sacamos, que porque soy buena gente, porque yo predico, porque yo canto, porque yo voy al culto, todo eso es parte de adorar al Señor, de servir en su obra, pero todo es por gratitud, por lo que ha hecho en mí. Porque soy salvo por gracia, por el hecho de haber abrazado ese plan de salvación, por haberme dado la oportunidad de recibirle en mi corazón como mi único Salvador. Dios va a juzgar a los que se creen ser buenos y hacer buenas obras, y se basará en el principio del hecho de lo que Dios ha hecho en lo profundo de su corazón. Vamos de otra manera, se basará para salvar a las personas por lo que Cristo mismo hizo en ellos, por el cambio que haya hecho en su corazón, no porque nosotros hagamos algo bueno que merezca o porque nosotros trabajemos lo suficiente. Nadie puede ganar o comprar la salvación. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿desearía usted, hermano y hermana, que sea expuesto públicamente el secreto de su corazón o los secretos? Porque habemos personas que guardamos aún secretos ahí en el corazón. Pero hablemos acerca, hermana y hermano, de los hechos vergonzosos que saldrán a luz en el juicio. Se recuerdan, hace dos enseñanzas hablé acerca de que Dios juzgará a los hombres probándoles que si van a ir al castigo eterno es porque sus hechos merecen ese castigo, porque Él es buen juez. Ese día será vergonzoso porque Dios le mostrará públicamente ante las grandes multitudes que comparecen a su juicio a los hombres sus hechos vergonzosos. Oigan, aquellos que son homosexuales ocultamente, no han salido del closet. Hay muchos que son homosexuales y están escondidos, les da vergüenza decir. Hay muchas mujeres que practicaron el lesbianismo y les dio pena decirlo y Dios les alcanzó. Espero que todavía que no hayan aquí escondidas, ¿verdad? Ni escondidos aquí. Espero que no estén todavía solapados aquí escondiéndose en la iglesia. Hermana y hermano, aquellos que cayeron en actos deshonrosos y vergonzosos, aquellos hombres que le escondían de su esposa y fueron con uno y otro y otro y otra, y con unas viejas horribles que a ellos mismos les da vergüenza. O las mujeres que le escondían de su esposo se fueron con uno que ni los dientes servían. Hermana y hermano, porque el enemigo avergüenza a sus súbditos. El pecado avergüenza tarde o temprano. Entonces, el día que Dios juzgue los secretos de los hombres, los robos, los hurtos, el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, todo eso, hermano y hermano, yo le aseguro que si se pudiera proyectar nuestra vida antes de Cristo, era una vida vergonzosa. Lo que pasa es que hoy usted ha despertado en una nueva vida y ya no siente pena porque sabe que el Señor le perdonó
Y la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Que Dios nos ha perdonado y que ha sepultado en lo profundo de la mar nuestro pecado y no lo recordará nunca más. Mucho menos usted va a ser confrontada o usted y yo confrontados con nuestro pecado. No. El Señor no nos pondrá en vergüenza a nosotros, porque dice que no seremos avergonzados. Pero el mundo, los hombres, los que no han venido, o los impíos, serán avergonzados el día que el Señor juzgue los secretos de los hombres. En las iglesias mismas hay gente escondiéndose de cosas muy vergonzosas, con solo los pensamientos impuros que usted ha tenido antes de pasar de muerte a vida, o inclusive si le ha invadido alguna vez pensamientos impuros ya estando en el Evangelio. Eso le avergonzaría. Lamentable, hermana y hermano, que si estamos aquí, piensen, no es con el hecho de venir aquí que usted escapará. No es con el hecho de escucharme a mí todos los jueves y los domingos, o escuchar el día de la sociedad que a usted le corresponde el sermón evangelístico, usted será perdonado, salvo. Es por hacer cambios en su vida, al abrir su corazón para que el Señor le regenere a través de su espíritu. Todo saldrá a luz en el día del juicio. Hermana y hermano, esto debe impulsarnos a refugiarnos en Cristo Jesús para que nos salve. Y a los que somos salvos por la gracia de Cristo, esto debe impulsarnos a permanecer firmes en el camino, a perseverar día con día. Esto debe también a usted motivarle de evangelizar a sus amigos y a sus amigas. Esto debe motivarle a orar por su familia y a invitarles a venir a los pies de Cristo, a dar buen testimonio para que otros sean salvos por el testimonio suyo. Por nuestra parte no tenemos nada más que hacer, como dijo Pablo en Efesios capítulo 2, damos gracias a Dios que somos salvos por la gracia de Jesucristo, por medio de la fe y no por medio de obras, para que nadie se jacte de nada, para que nadie se gloríe. ¿Por qué dijo esto? Porque la salvación es una provisión gratuita, un regalo de Dios, no porque sea algo que no valga la pena, porque mucha gente regala lo que no es bueno. Haga usted una fiesta de cumpleaños y ahí va a ir la gente como que son hormigas, una bolsita en la mano, y ahí llevan la bolsita y algunos van y buscan algo que no valga mucho, que valga 60, traen un regalito, dicen, que valga 100 sin mucho. No te vayas a exceder de 200 si tienen un poquito de más plata. Pero ¿quién va y dice, yo voy a llevar un regalo de 1000, de 2000? No. ¿Sabe qué dice? ¿Qué decía una señora? Mira vos, ¿querés ir? Voy a llevar un regalo. Antes se llevaba, ¿se recuerdan de los parcitos que decían una porcelanita y una tacita, verdad? Y eso llevaba. Y una señora, yo lo escuché, estaba pequeño, que llevó ese su regalito. Y ¿sabe una cosa? Llevaba hijas, hijos, nietos, esposos y hasta vecinos. Llevaba como 15 usted, y solo ese regalito. Mire usted, yo escuché la murmuración y se decían, ay, esa señora casi solo ella se comieron la comida, mira para lo que trajo. Entonces, mire, en ese orden de ideas, se percibe que mucha gente regala lo que vale menos, pero aquí la salvación es una provisión gratuita porque nadie puede pagar el precio. Además, porque el precio está pagado y es precio de sangre, la sangre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y para qué? Es el único antídoto contra el virus mortal llamado pecado que infectó a toda la humanidad descendiente de aquellos dos que pecaron en el huerto del Edén, Adán y la mujer que le dio Dios por compañera,
que después de la caída se le dio el nombre Eva, que significa madre de todos los vivientes. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros hoy? Malas obras, hermano, porque no es por buenas obras, es que las buenas obras de ustedes son la evidencia de que el Señor le ha regenerado por el Espíritu Santo. Usted va a vivir haciendo buenas obras que son agradables a Dios y también ante los seres humanos, porque usted es nueva criatura. Vamos entonces, voy a verificar, llevo media hora. Vamos entonces al versículo 17. He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Oiga todos los beneficios que tiene el judío. Pero si usted se da cuenta, la evidencia que nos da aquí es que la religión no era ya un punto de apoyo. Le había llevado a ser autosuficiente y había un poco de orgullo. Pero la luz del conocimiento había creado una responsabilidad añadida que ocasionó una mayor condenación. Hay una responsabilidad mayor por el conocimiento. Tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Oiga, en el versículo 17 y 18 hay 5 ventajas o privilegios para el judío en cuanto a lo que es él o a lo que él era. Y en el versículo 19 y 20 hay otros 5 privilegios o ventajas que tiene por lo que hace. Vamos a ver, los primeros 5 están aquí inmersos en el versículo 17 y 18. Usted lo puede descubrir. El primero dice que lleva el nombre específico de judío. Tú tienes el sobrenombre de judío. El 2, se apoya en la ley, te apoyas en la ley. Y 3, presumir de Dios y te glorías en Dios. El número 4 dice que conocen la voluntad de Dios. Y el número 5, verificar la excelencia de ciertas cosas al ser instruido por la ley. Apruebas lo mejor. Allí encontramos 5 beneficios o 5 privilegios de ellos. En el versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. 5 privilegios personales del judío en cuanto a lo que él hacía. Quiere enumerarlos. Número 1, convencido de ser guía de ciegos. Confías en que eres guía de ciego. Estaba convencido, lo sabía y confiaba que era guía de ciegos. Número 2, era luz a los que andaban en oscuridad. Mire lo que dice la Reina Valera: luz a los que están en tinieblas. El número 3, instruir a los ignorantes. Oiga lo que dice la Reina Valera: instructor de los indoctos. Enseñar a la gente sencilla. Es el número 4, maestro de niños. Y el número 5, tener en la ley la regla del conocimiento de la verdad, ya que dice, tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora vemos a Pablo hablándole a cierta persona, o es probable que a un remanente de personas. Los grandes estudiosos dicen que miraba a un hombre y le hace ciertas preguntas, que
están en el versículo 21 y en el 22. O yo pienso que sencillamente Él está mandando esta palabra para aquellas personas a las que les era aplicable y hoy a nosotros. Tú pues que enseñas a otro, esto para los que ahora han sido constituidos por la gracia de Dios como maestros, a los que enseñan o a los que enseñamos. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Claro que sí. La palabra es aplicable al predicador primeramente o al que está enseñando. Tú que predicas, que no se ha de hurtar. ¿Hurtas? ¿Es una pregunta o no es cierto? Es una pregunta sobre la inmoralidad, porque está hablando del pecado contra las personas, porque recuérdese, el pecado puede ser contra nosotros mismos o puede ser contra las personas. Puede ser un pecado de muerte o puede ser un pecado contra Dios o puede ser un pecado inmoral. Entonces vemos aquí que está hablando de un pecado inmoral o contra la moral. Y dice, tú que enseñas, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Ahí está la pregunta. Y este es un pecado contra uno mismo, es un pecado contra la sexualidad. Personas que cometen adulterio, o no sabéis, dice el contratexto, que el pecado del adulterio es contra tu propio cuerpo. Tomarás los miembros del cuerpo de Cristo, los añadirás al cuerpo de una ramera, o añadirás a una ramera al cuerpo de Cristo. Esto no es posible, porque está escrito, no serán más dos, sino una sola carne. Es decir, cuando un hombre va y se llega a una ramera, a una prostituta, comete adulterio, pero ese pecado es contra él mismo. No es recto que el hombre sembrar, eso cosecharán. Hombres que después se ven muy tristes porque su esposa los traiciona y luego van y le dicen, no mereces que yo viva contigo o no mereces vivir conmigo. Pero ¿quién sembró la semilla? Él en algún momento se prostituyó y cuando se hizo una sola carne con la prostituta, entonces perdió el embrión del espíritu de adulterio y cuando se llegó a su esposa, lo sembró en ella, una semilla de pecado. Y entonces por eso pecó contra su propio cuerpo y trasladó ese pecado, esa semilla, ese espíritu a la mujer. Y después eso, claro, germinó y dio fruto. Y después la traición. Pero no merece vivir conmigo. Sí, pero él fue el culpable. Él fue el culpable. O la mujer que lo hace y después el hombre se devuelve. Porque yo hacía una pregunta hace poco a mi hermano Marcos Paul. Y le decía yo a él, ¿cómo es posible que haya una mujer que tiene un esposo que anda mujeriando y ella anda por su parte con otros hombres? ¿Por qué si andan en esas averías, por qué a lo mejor se ponen de acuerdo y se dicen, mira, yo ando mal y vos andás mal, pues mejor aliviémonos entre nosotros? Y me dicen, no, es que son espíritus, es que son fuerzas de maldad, es que son ataduras. Y es cierto, la Biblia lo dice, el pecado, ¿verdad?, contra uno mismo es el adulterio, pues un pecado sensual. Y luego sigue diciendo, tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Oigan, aquí está hablando de idolatría, o sea, pecado contra Dios. Y hace la pregunta, ¿no te enseñas a ti mismo? Ahora, traduzcamos esta pregunta. ¿Practicas lo que predicas? No, como Jesús mencionó aquel dicho o refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y se le aplica, predicador, predícate a ti mismo.
confrontativa esta palabra, hermano. Solo a unas poquitas hermanas y a mí, a los demás no. Los demás están nítidos. Para los demás no es bien. Vivan lo que predican y lo que profesan. Comete sacrilegio que era robar de los templos. Vamos adelante. ¿Qué hicieron ellos con todas estas actitudes? ¿Agradaron al Señor? No. ¿Honraron al Señor? ¿Honraron el Evangelio? ¿Verdad que desprestigiaron a Cristo? ¿Verdad que desprestigiaron el Evangelio? Sí, según el próximo versículo, hermana y hermano. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Se estaban deshonrando a Dios, hermano y hermano. ¿Verdad que ese peligro también nosotros lo podemos correr? Porque recuérdense que nuestro Evangelio, dicen los grandes estudiosos, que se escribe día a día, escrito en carne propia, y esto es lo que el mundo ve. Cuando el mundo quiere ver al Evangelio, ¿a quién creen que ven? A nosotros, la iglesia de Jesucristo. El mundo no puede ver a Cristo. Ve a ustedes que profesan a Cristo y a mí. Cuando usted se porta mal, no están viendo portarse mal a Cristo, le ven a usted. Pero sabe una cosa, hacen quedar mal a Cristo. Dan mal testimonio de Cristo. Entonces, hermana y hermano, el Evangelio se está escribiendo día con día con lo que nosotros hacemos, con las palabras que decimos. Y por eso es que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que usted dice da testimonio. Si usted tiene buena licencia, si usted es respetuoso, si usted es respetuosa, si usted es amante de su prójimo. Oiga, y me estoy refiriendo a amar al prójimo tal como es el mandamiento del Señor, ¿verdad? Entonces, hermana y hermano, ahí estamos dando o buen testimonio o mal testimonio. Las personas que están a su lado no ven a Cristo, lo ven a usted. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué es lo que se puede decir ahora? El nombre del Señor es blasfemado por causa de nosotros si no nos portamos bien, si no le hacemos honor al Evangelio, si no honramos a Cristo, si no amamos a Cristo, si no vivimos conforme los mandamientos de Cristo. Hermana y hermano, he llegado al final de la enseñanza del día de hoy, el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Tienen